¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más aquí a Andalucía Paranormal, en su televisión, en 7 Televisión. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de una investigación que hicimos en la llamada Casa de la Ouija. Quien le da un poco de repelo eso de la Ouija, hoy va a tener toda una evocación dentro de un sitio en el que se ha hecho muchas sesiones de este tipo y en el que algún tablero vimos por ahí en alguna habitación de ellas. Con Grupo Cero vamos a ir a conocer este sitio y a escuchar todo lo que deparó esa investigación. Vamos a conocer 2 sitios donde hemos estado: el Sanatorio de los Muertos y Villa Airsoft. Un lugar, el primero, que siempre es recurrente por el misterio que evoca, y Villa Airsoft porque evidentemente es un punto también donde ocurren hechos paranormales. Y finalmente vamos a terminar con una película que se llama Cuando acecha la maldad. Empiezo con una editorial. Normalmente cuando llegamos a este punto del año, siempre recurrimos, ¿verdad?, a lo que son nuestros telespectadores que se sirven de enviarnos un buen número de casos. Pero hay ocasiones en las que hemos ido a un sitio, hemos grabado y se nos ha dicho: oye, es que no lo habéis sacado en la tele. Mire usted, nosotros no todos los casos que investigamos los sacamos aquí en televisión. Hay una serie de condicionantes que se imponen: que tengamos autorización, que el caso sea bueno, que tengamos resultados. Y si vamos a un sitio donde no ocurre nada o creemos que hay un componente humano, psicológico, pues evidentemente no podemos vender que en un sitio ocurra un hecho paranormal cuando no ocurre. Por eso muchos casos se dejan, o simplemente porque vamos también a muchos lugares en los que grabamos, pero nos dicen: pero a mí no me saques en pantalla, pero mi casa que no salga, que no quiero que sea reconocida. Y nosotros obviamente pues cumplimos con esa petición que se nos hace, por eso no salen. Pero el fin de una investigación no es sacarla en televisión. El fin de una investigación, y lo saben bien porque muchas de ellas no salen, es simplemente investigar. A través, por ejemplo, de todo lo que es los diarios Viva o Andalucía Información, sacamos muchísimos casos que no tienen un reflejo en vídeo, por 1000 circunstancias. Tienen reflejo en papel porque así se nos permite, pero no en vídeo. Y no por ello quiere decir que el caso no tenga tanta importancia, pero que sepan que hay una serie de condicionantes. Y digo esto porque veo a través de TikTok, a través de YouTube, que son muchas las personas que entran en lugares donde se ven que caminan y hay una valla y una señal de prohibido el paso, y aún así entran. Hombre, es un problema, es un allanamiento. Legalmente no se puede entrar, hay que pedir permiso. Es que el sitio está abandonado, sigue siendo allanamiento. No es allanamiento de morada porque no hay nadie viviendo dentro, pero sí es allanamiento. Al menos así era en los tiempos en los que yo estudié relaciones laborales y estudié derecho, y se nos explicaba de esa forma, aunque he de decir que el derecho no era lo mío, desde luego. Sí es cierto que bueno, con esos conocimientos, lo que le quiero decir a los instagramers, a los youtubers, a los tiktokers, es que no todos los sitios se puede entrar, y que hay que respetar la propiedad privada siempre, y que no en todos los sitios que uno se encuentra abandonado pasan cosas extrañas. Yo tengo una serie de puntos marcados en nuestra geografía donde sé que se han narrado y hay una narrativa paranormal, pero no el primer caserón encantado que se ve a pie de carretera tiene que tener algo raro. Por tanto, seamos selectivos, seamos exigentes, y que no nos vendan humo. A mí el primero, que a mí también me llegan casos: no, es que en tal sitio pasan cosas, y en el sitio no pasaba nada. No, es que hemos estado y lo vimos abandonado y creímos que tenía... Hay que ser selectivos, y les garantizo que siempre elegimos muy bien los sitios, y siempre hay un respaldo de testimonios, de material, de psicofonía, de vídeo, de audio, que así la atestiguan. Pero no todos los sitios abandonados
tienen que estar encantados. Y con ello nos vamos a ir a una investigación con Grupo Cero. La Ouija, ¡ay! Ese tablero que da tanto respeto. Pues a la casa de la Ouija nos vamos a investigar con el Grupo Cero. Notaría tu presencia y no noto nada. Acaba de ponerlo por el oculto. Necesito alguna prueba de que aquí hay algo o alguien. ¿Puedes tocarme la mano derecha? El aparato este que tengo aquí. ¿Puedes tocarme la mano derecha? Derecha. Derecha. El aparato. ¿Puedes hacerme sentir otra vez eso? ¿Eso es que me has tocado? Si quieres decirme algo, dilo en esta grabadora. Vale. ¿Qué edad tienes? ¿O tenías? Se vuelve a dar otra vez el escalofrío, me recorre la espalda. ¿Puedes mover algo de lo que hay aquí? ¿Tirar algo o darme una señal de que estás aquí? Al fin, una posible interacción. ¿El dueño de esta casa sabes cómo se llama? ¿Puedes repetirlo? Voy a cerrar los ojos y quiero que toques mi mano. ¿Puedes volverlo a hacer saltar? Este detector. Tócame la mano. Si tienes algo que decirme, dímelo ahora. En esta habitación donde Salva Valero de Frecuencia Fantasma y una sombra agachada sobre esta cama buscando algo. ¿Eras tú? ¿Eras tú esa sombra que estabas aquí? ¿Qué buscabas? ¿O a quién buscabas? En un rato, uno de mis compañeros se va a quedar aquí solo en el piso. ¿Vas a aprovechar para decirle algo? ¿Para ponerte en contacto con él? ¿Puedes dar un golpe a cualquiera de las tres puertas? A cualquiera, con que des un golpe fuerte me basta. Estoy enfocando el termómetro láser al detector de campos electromagnéticos. Está marcando una temperatura de 31,8, 32,2, 32,0. Más o menos está en un rango siempre igual, estable. Haz saltar el tablón de fotos este que tengo aquí a mi lado. Hazlo caer, que le caiga encima, si es lo que quieres. Yo, sinceramente, creo que no puedes hacerlo, no lo puedes mover. Quiero que pases la mano así, como la estoy pasando yo. No eres capaz porque no existes, y por eso no puedes hacerlo. No tienes batería, no existes. ¿No tienes bastante energía para ello? ¿Quién dormía en esta habitación? Y tú cada noche no lo dejabas dormir. Decidimos dar un paso más en la investigación, y es que tras la poca actividad en los 3 aislamientos, creemos que será favorable un aislamiento completo en la casa por uno de los miembros. En ocasiones, cuando solo hay un investigador presente, las entidades toman una actitud más participativa. Juanjo y Raúl, acompañados por Felipe, abandonan la casa para investigar los alrededores de la finca, donde ha habido diversos suicidios y alguna que otra fatalidad.
Yo me quedo en la casa, totalmente a oscuras y con una cámara infrarroja que será mis ojos. Como guinda, mis compañeros cierran la puerta con llave, imposibilitando que pueda abandonar la casa hasta que ellos me abran. Echar la llave, cerrarme, ¿vale? Felipe, ¿estás con la llave preparada? Sí. Vale, cerramos ya, empiezo Vale, ya. cerra. Habla bajito. Venga. Estoy completamente solo, con luz infrarroja. Con mucho cuidado, solo veo lo que ve mi cámara, no veo nada más. Tengo el portátil aquí. La verdad es que estoy bastante tenso. Vamos a... ¿Dónde? Sí. Voy a probar si mis compañeros me oyen. ¿Me vais, chicos? Sí, alto y claro. Vale, cuando lleguéis abajo, Mandadme un mensaje a ver si os oigo bien. Vale. estoy solo. ¿Te sientes mejor así? Estoy completamente solo. Estamos ya abajo. Vale, perfecto. Apaga el foco ese ahora. Es muy complicado moverse sin ver, viendo solo la cámara. Es extremadamente complicado. Esta es la cocina. Acabo de chocar con algo. Vale, estoy aquí en la habitación. Puedo oír algo. La cosa se complica, no pudiendo realizar ninguna prueba en dicho sótano. El ruido de la maquinaria de allí dentro imposibilita cualquier prueba, así que deciden deambular por los exteriores. Acabo de escuchar algo por aquí. Otro golpe. Pero creo que debe ser de la calle. Espero que sea de la calle. ¿Quieres que grabemos unas tomas ahí en el columpio? Que se mueva así, sí. Justo cuando Juanjo decide aprovechar para realizar una fugaz toma para el prólogo de este reportaje y Raúl da muestras de su conformidad, hace aparición una desconocida risa que no parece de ninguno de los allí presentes. Descartamos que sea Juanjo o Raúl, pues salvan en ese momento, y Felipe, algo más retirado, tampoco parece ser. ¿Algo les ha seguido? ¿Quieres que grabemos unas tomas ahí en el columpio? Ahí en el columpio. Ahí en el columpio. Que se mueva. Está acabando la batería de la cámara. Por lo tanto voy a aprovechar al máximo posible lo que pueda. ¿Estás aquí? Porque si estás aquí no me creo que estés aquí. Porque no das ninguna señal.
impresionante. Es una sensación muy angustiosa no poder ver lo que hay y solo verlo por la cámara. Esto lo haríamos más a menudo, lo que pasa que realizarlo en un abandono es muy peligroso. Por eso, en esta, que es una casa habitable, no hay muchos peligros, sí que hemos podido hacerlo. ¿Estás aquí? Aquí no está prohibido entrar aquí. ¿Qué va? No, no. Vale, ya estoy grabando. Puedes hablar a la grabadora si quieres. ¿Te podremos escuchar? Acabo de oír un ruido bastante fuerte aquí delante. ¿Puedes repetir el ruido? Recordad que estoy encerrado con llave. Aunque me quisiera ir, no podría irme. Mi única solución sería coger el walkie, llamar a mis compañeros y lo que les costase subir 4 pisos. Vale decir que he encendido esta cámara porque me he quedado sin batería. Me hubiera gustado, entre comillas, seguir con la visión nocturna, pero no ha podido ser. La batería se ha acabado. He ahí la batería del foco infrarrojo. Y bueno, voy a seguir con esta, que aunque penséis que da menos miedo, que tengo luz, pero os puedo asegurar que estar aquí solo en una casa que sabemos que han ocurrido tantas cosas da mucho respeto. Y ahora es cuando mi grabadora registra una psicofonía que da un mensaje bastante inquietante, sobre todo para mí, que estoy aislado y sin posibilidad de abandonar la casa. Y si te sientes mucho más cómodo, voy a encender 2 velas. Lo mismo, ¿te gusta esas velas? ¿Te gusta tener luz? Y por eso lo enciendo. Y si no te gusta tener luz, lo único que puedes hacer es apagarlas. Apagarlas en este mismo momento. Tras visitar la piscina, lugar donde según cuenta Felipe se ahogó una persona, deciden volver a la casa. El motivo, las pocas posibilidades de realizar pruebas en la zona. Así que, como llevo un largo tiempo aislado, mis compañeros deciden volver con la intriga de si las entidades habrán interactuado conmigo. O puedes tocar este aparato para decirme que estás aquí, para darme esa señal que necesito. Puedes hablarle a la grabadora también. O puedes tirar cualquier objeto de aquí y lo puedes volcar al suelo. Puedes hacerlo. Te recuerdo que estoy solo. Estoy completamente solo. Lo que voy a hacer es llevarme el walkie por si acaso, ya que me voy a mover. Se oyen muchos golpes. Chicos, ¿estáis subiendo?
muchas investigaciones en lugares abandonados, esta investigación en una propiedad privada ha sido una experiencia nueva y muy gratificante. Y aunque los registros podían haber sido más abundantes, teniendo en cuenta el potencial del lugar, lo captado no deja de ser sorprendente. En lo respectivo al material psicofónico, hemos podido captar algún que otro registro significante. Tampoco hemos registrado gran número de evidencias de este fenómeno, pero sin embargo, registros como el captado durante la recta final del reportaje en el aislamiento total tienen cierta importancia, sobre todo por su significado. Los orbs fugaces que parecen salir y entrar por la ventana respectivamente nos han parecido bastante curiosos. Parecen comportarse con cierta inteligencia, saliendo y emergiendo por la ventana a voluntad. Y es que desaparecen y aparecen justo en el marco de la ventana, y es por lo cual pensamos que cruzan la abertura. Aún así, y como ya hemos dicho durante el reportaje, esta evidencia la ponemos en cuarentena, ya que tenemos ciertas dudas sobre su naturaleza. A pesar de que se comporta de manera extraña, no podemos descartar que se trate de polvo que, de forma casual, se ha difuminado en la lente, justo a la altura del marco de la ventana. Otra cosa que nos hace dudar es su clara similitud con el polvo. A pesar de todo esto, nos reafirmamos en que su comportamiento nos parece bastante extraño, y de tener explicación lógica, se trata de una sorprendente casualidad que dos partículas en suspensión diferentes parezcan entrar y salir por la misma ventana, en diferentes espacios de tiempo. Nuevamente, la sesión de PSB-7 ha sido el momento álgido. El aparato, aislado con una funda especial que hace de jaula de Faraday y que, si bien su efectividad no es del 100%, sí reduce en su mayoría la entrada de emisoras, ha permitido una comunicación casi constante. En ocasiones, las palabras que han emergido del altavoz no respondían a nuestras preguntas y parecían no tener sentido. Sin embargo, en otras muchas ocasiones nos han respondido claramente y demostrando, una vez más, inteligencia por parte de las entidades. Nuestra sesión de aislamientos simultáneos no han sido muy fructíferos. Las entidades se han mostrado reacias a darnos señales claras de su presencia en la casa. Ni siquiera hemos obtenido evidencias en la famosa habitación donde se realizó la sesión Ouija y donde parece haber más actividad. Y eso que hice uso de una actitud ligeramente provocadora para conseguir que cualquier ser allí presente interactuase conmigo. Por un cuento, que si hubiera aparecido algo, estarías aquí en este momento. Por el contrario, Juanjo no solo capta una psicofonía, En la mano derecha. sino que el sensor de campos electromagnéticos salta en su mano. Como habéis visto al principio del aislamiento, Juanjo explica el funcionamiento del aparato y lo hace saltar acercando el puntero a su bolsillo, donde tiene el teléfono móvil en modo avión. Aunque el teléfono se encuentra en un modo que no emite ni recibe señal, en distancias cortas sí que puede activar el aparato. Bien, como veis, en el momento justo que el aparato muestra la supuesta evidencia, este se encuentra sobre dicho bolsillo. Y no solo eso, sino que Juanjo involuntariamente mueve la mano en el momento exacto del positivo. Resulta raro que, de ser dicho aparato telefónico el causante, no haga sonar de forma más continuada al sensor, sino que dé un ligero aviso de aproximadamente un segundo. A ello hay que sumarle que el aparato se encuentra en el mismo sitio durante casi todo el aislamiento, con numerosos movimientos del mismo, pero no se activa en ninguna otra ocasión. Aunque nos gustaría dar por bueno el positivo, no nos queda más remedio que descartarlo o, en su defecto, apartarlo en el cajón de posibles evidencias. Tampoco hemos obtenido grandes resultados durante el aislamiento total en la casa. Sí es verdad que en el encierro en la casa se dejaron oír una serie de ruidos desconocidos que pasaron desapercibidos para la cámara, pero no para mi oído. Al tratarse de ruidos muy genéricos, la causa puede ser cualquiera, así que no podemos darles importancia. Sin embargo, la risa captada durante la incursión de mis compañeros cobra cierta importancia como evidencia. Dicha extraña risa no corresponde a ninguno de los presentes, por lo tanto, no nos queda más que pensar que algo estaba siguiendo sus pasos muy de cerca. Ouija, sombras, posesiones, psicofonías... Esta casa guarda tantos requisitos, o más, para contactar con lo desconocido que cualquiera de los abandonos que hemos estado, pero el otro lado nos ha sido esquivo. Aún así, hemos podido establecer cierto contacto y registrar algunas importantes evidencias.
Esperamos que este reportaje sirva, en cierto modo, para disuadir a jóvenes y no tan jóvenes de realizar tan peligrosa actividad, como es el mal llamado juego de la Ouija. Sin experiencia, esto se convierte en una peligrosa ruleta rusa que no solo puede convertir nuestra vida cotidiana en un infierno, sino que puede desencadenar en un desenlace mucho peor. Y de ese punto encantado nos vamos a conocer otros donde también ocurren hechos paranormales. Déjese sorprender. 2 lugares donde realmente el sanatorio o Villa Airsoft uno lo puede llegar a pasar realmente mal. Hay ocasiones en las que solemos visitar edificios encantados. Uno de esos edificios encantados es el llamado Sanatorio de los Muertos. Las bases americanas o el Hospital de San Pablo en Sevilla. Hemos ido muchas veces, muchas, casi incontables ya. Y sin embargo, cada vez que hemos ido, hemos tenido la sensación, grata o ingrata, de estar acompañados, de ser partícipes de lo que allí dicen que habita, que en unos casos se trata de una niña llamada Clara, de 8 años, muerta de una meningitis, y en otras de un temible sacerdote, el sacerdote de la base, que era y se llama el Padre Miguel. Pero también es cierto que en ocasiones te encuentras sorpresas. Quisimos investigar, quisimos regresar al Sanatorio de los Muertos, que aunque hemos ido en muchas ocasiones, bueno, pues en esta ocasión, pues tan solo habían transcurrido ya unos meses y decidimos repetir, oye, ¿por qué no ir al sanatorio y ver qué ocurre? Quizás, solo quizás, esté animado. Y dicho y hecho, eso hicimos. Al principio, tras una larga caminata, bien, llegamos a ese edificio, contamos la historia que ocurría en su interior para aquellos acompañantes que lo desconocían, y hubo un momento en el que ocurre algo. Decidimos entrar y justamente delante nuestra unas pisadas que venían a decirnos que no estábamos solos, que allí había algo y que ese algo estaba a la vez que nosotros transitábamos por el pasillo principal. Reunido el grupo en la planta baja, decidimos subir y hacer una sesión de psicofonías. Durante la sesión de psicofonías pusimos un detector de presencia en el suelo y otros 2 cubriendo los pasillos. Curiosamente, el primero que salta es un detector de presencia en un pasillo, a la vez que uno de los participantes, uno de los investigadores, Alex, indica que ha visto a una niña asomarse o a un ser bajo, a un ser pequeño, asomarse precisamente al quicio de la puerta. Momento en el que salta aquella máquina. Qué curioso, porque a partir de ese momento todo se iba a desbocar. Bajadas de temperatura intensa, detectores que seguían tocando, sonando y dando mensajes. Incluso pusimos la llamada Spirit Box y nuevamente quiso dar un mensaje a una persona, Rafael, al cual le decía que iba a tener un juicio, que iba todo siguiendo un curso, y él, cuando acabamos aquella prueba, dijimos, ¿algún Rafael en el grupo? ¿Alguien que se corresponda con lo que hemos hablado? Esta persona levantó la mano y dijo, me llamo Rafael, y efectivamente hay temas legales de por medio. Había acertado, obviamente. Cuando ocurre esto no es que lo que quiera que habite en un determinado lugar sepa la vida de la persona, simplemente se dice que son las presencias que acompañan a la persona la que se pone, en este caso, de manifiesto, la que se comunica con este otro lado. Por tanto, de esa forma seguimos la investigación, dividimos el grupo. Un grupo en la primera planta, un segundo grupo en la segunda, en la intermedia, y un tercer grupo en la planta alta. El grupo de la planta baja
en todo momento estuvo también en contacto con algo que seguía hablando con Rafael. Curiosamente Rafael iba en ese grupo y que parecía que esa presencia que le acompañaba era más fuerte que lo que allí había. No obstante, también sintieron pisadas e incluso les tiraron piedras en un momento en el que allí no había nadie más que ellos. En la segunda planta lo que pudieron sentir también eran mensajes que tenían que ver con todo lo que era el edificio, que le estaban viendo, que estaban allí muy cerca de ellos, y nosotros también monitorizábamos todos los que eran las plantas e incluso logramos captar lo que son y se llaman psicoimágenes. Y en la tercera planta que empezó a manifestarse algo, pero algo que no era conocido por nosotros, algo que era una mala presencia, que pudimos captar esas voces en lo que era precisamente nuestro aparato grabador, el de las psicoimágenes, un pequeño monitor que tiene ese ruido blanco, o ese white noise, que de alguna forma sirve de hilo conductor para poder captar lo imposible, y que a nosotros nuevamente nos estaba dejando impresionados porque captamos la imagen de dos sombras que caminaban por un pasillo. Una mujer claramente que se veía y que decía llamarse Ángeles. Lo segundo que podemos ver igualmente en esas psicoimágenes es una niña que se corresponde muy bien con el patrón precisamente de Clara, la niña fantasma que se aparece en el sanatorio de los muertos. Y finalmente una cara oscura, sombría, demoníaca, mientras que aquello decía accidente, iros de aquí, marchaos, y que a nosotros nos dejaba realmente impresionados. Un descubrimiento atroz, un descubrimiento inquietante, el que también tenemos la ocasión de tener, y en el que cuando vamos a bajar por una de las escaleras interiores del edificio, descubrimos un ritual de magia negra, velas negras quemadas en el suelo, y también en un sótano una muñeca, la cual a su alrededor tenía velas negras y sal. Dije que nadie tocara aquello, y las psicofonías rápidamente comenzaron a emerger, a decirnos que estaban junto a nosotros, que nos marcháramos, que podíamos tener un accidente. Y de esa forma, y previamente también nos lo habían advertido cuando quisimos bajar a un crematorio que hay en el edificio principal, en el edificio del Hospital Civil. Supersticiosos o no, decidimos que lo mejor no era entrar en aquel crematorio e irnos a otro en mejor estado. Y en ese otro, en el que descubrimos también rituales, en el que la temperatura bajaba, en el que las psicofonías se pusieron de manifiesto y en el que decidimos también, tras una sesión, irnos. Es curioso porque todos coincidimos en el que había estado particularmente activo, pero es también curioso un detalle. Al día siguiente, todos los participantes de aquella investigación estábamos profundamente cansados, como si algo el día anterior nos hubiera robado la energía. Pesadez de piernas, cansancio, prácticamente derruidos, en una actividad, la de investigar, a la que estamos acostumbrados, en una actividad, en este caso, la de la investigación paranormal, en la que llevamos mucho tiempo y en la que sabemos que ese robo de energía, ese cansancio, es normal cuando lo paranormal se manifiesta, y mucho más en un edificio encantado en el que se han realizado, con conocimiento o no, prácticas oscuras, prácticas de magia negra que no traen nada bueno, y que nosotros fuimos testigos de lo imposible, testigos de un prodigio, de un fenómeno paranormal que tiene lugar una vez más en un lugar sin igual, el Sanatorio de los Muertos de Sevilla. Hay en Sevilla, en la provincia, un lugar al cual nosotros le llamamos la Casa de los Horrores. Una vieja casa
que está en las afueras de la localidad sevillana de Alcalá y donde cuando hemos tenido la ocasión de ir, cuando hemos tenido la oportunidad de estar allí, nos hemos sorprendido mucho precisamente por los fenómenos que allí ocurren. Era una casa que el banco tuvo que alquilar, tuvo que darle una salida tras un embargo a un cliente, y en la que estuvieron durante unos años un centro de acogida de niños. Los anteriores propietarios habían sido una familia foránea de este país, de México, que se había visto envuelta en actividades no demasiado lícitas. La casa pasó a ser propiedad, en este caso, del banco, y posteriormente, como indicaba, de ese hogar, de ese orfanato para niños. Ahí comienzan los problemas, que parece que durante ese periodo algunos de los niños sufrió maltrato, no tuvo la vida que debería de haber sufrido o tenido, y desde luego llegó un momento en el que todo ese dolor, todo ese sufrimiento pues quedó impregnado en este punto. La casa queda abandonada, la casa queda totalmente abandonada y muy pronto, bueno, pues es objeto de expolio, de robo de cable, de ventanas, prácticamente quedan y dejan el esqueleto. Techos desvencijados, paredes quebradas. Y ahí comienza nuestra investigación. Hemos ido varias veces, pero en una de ellas nos llamó especialmente la atención cómo en la planta superior de la casa, casi yendo para el dormitorio principal, nos encontramos con 9 estancias, 9 cajones, 9 compartimentos en un pasillo que aún no se sabe para qué están. Algunos, sabiendo de la historia del lugar, decían que era para guardar la mercancía del narcotráfico. Parece poco improbable que un narcotraficante tenga en su propia mansión todo lo que son las sustancias que precisamente le pueden condenar en un registro, y mucho menos en tal volumen. Otros decían que tal vez en esa función que tuvo de orfanato, pues habría tenido y habría sido el lugar donde encerraban a los niños que peor se portaban. Y por ahí podían ir los tiros. Fuimos a investigar. Tuvimos la oportunidad de hacer una primera sesión de psicofonías en el salón principal, en el cual escuchamos claramente voces y gritos de personas como si estuvieran a la vera nuestra. Pero allí, a una temperatura bastante alta en Sevilla, en plena canícula veraniega, no había nadie del grupo que hubiera chillado, y mucho menos en las cercanías del lugar en la que los chalets están muy apartados los unos de los otros. Incluso fuimos a mirar, pero allí no había nadie. Sin embargo, los gritos, esos chillidos, se seguían escuchando. ¿Qué o quién los podía estar ocasionando? No lo sabemos, pero la investigación siguió su curso. Dividimos el grupo, unos se fueron a otras habitaciones, otros al salón y otros a la planta de arriba. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar algo, gritos, pisadas, como si algo estuvieran moviendo o arrastrando un bulto. Muy extraño. Decidimos seguir la investigación. Unos se fueron a la vieja tienda india desvencijada donde los niños al salir de la piscina o en sus ratos de juego gustaban de ir. Otros estuvieron en la piscina y en la zona de una depuradora donde hay, curiosamente, 9 huecos, 9 oquedades al que le dicen los 9 nichos, y que poco o nada tienen que ver con tumbas, pero desde luego por su forma y por la ubicación que tienen en la pared, bien lo parecen. Y allí decidimos dividir nuevamente el grupo. ¿Quién sería capaz
de subir a las 9 habitaciones, a las 9 oquedades, más que habitaciones, quedarse allí a solas y hacer una sesión de aislamiento múltiple con otras 9 personas, pero cada una en un compartimento, separadas por un tabique. 9 personas se atrevieron. 9 osados decidieron compartir ese momento y subir a ver qué pasaba. Igual no pasaba nada, pero no. Los hechos no iban a tardar demasiado en ocurrir. Hay momentos en los que lo paranormal se manifiesta, y mucho más cuando ya se llevaba un rato y se había tenido la oportunidad de investigar duramente, de captar psicofonías, incluso esas parafonías de esas voces que gritaban, chillaban, los detectores de presencia que saltaban, y pese a la calor que hacía, vivir el fenómeno de termogénesis de una forma perfecta en el momento en el que estábamos. Así, poco a poco, la investigación continuaba. 15 minutos tenían de aislamiento. ¿Qué sería lo que iban a vivir? En absoluto silencio debían estar en aquellos 9 cajones. Y pronto comenzaron a escuchar pisadas, pisadas que no provocaba a nadie, el arrastrar de un cuerpo, gemidos como si alguien llorara. Y entonces, porrazos, raps, que eran absolutamente bestiales, o las voces de lo que parecían niños que lloraban en compartimentos que en ese momento estaban ocupados y que los unos y los otros creían que eran en el próximo, en el que estaba pared con pared. Cuando acabaron esos 15 minutos de aislamiento, todos salieron intrigados. Oye, ¿habéis escuchado esos sonidos? Oye, las pisadas y los llantos, eran junto a mí. No, eran junto a mí, eran contigo. No, eran contigo, decían los unos y los otros, no pudiendo ubicar un sonido tan familiar que sonaba tan cerca que tal vez todos llevaban razón y ninguno las tenían. Tal vez no se estaba produciendo en ningún compartimento y sí en el pasillo. Pudimos investigar. Descubrimos que efectivamente había habido malos tratos y que en aquellos compartimientos posiblemente eran el lugar donde esos niños eran recluidos a oscuras a modo de castigo para que comprendieran que habían hecho algo mal. Eran otros tiempos, quizás no es la forma adecuada de educar a un niño, pero en aquellos días era la forma que encontraron de más que infligir un castigo, sembrar el miedo en la persona, y que ahora se está manifestando en este lugar. Abandonamos la casa con la sensación de saber que allí hubo personas de corta edad que lo pasaron muy mal, que fueron castigados, que se les metió el miedo en el cuerpo y que tal vez ese sufrimiento, esas lágrimas, ese miedo, ese temor, es el que ahora, muchas décadas después, se manifiesta en el interior para temor de quien allí acude a investigar y también para la tremenda congoja que provoca en el que solo entra a curiosear y tiene la oportunidad de vivir en primera persona un fenómeno paranormal que carece de toda explicación posible. En ocasiones, un fenómeno paranormal puede asaltarte y no darte cuenta siquiera, o no tener el ánimo de vivir precisamente el fenómeno. Si te hablo de agresiones paranormales, posiblemente pueda resultar casi objeto de película, de ciencia ficción. Pero sin embargo, hemos tenido la oportunidad de vivir un caso de agresión paranormal en directo. Vino a ocurrir en una casa, vino a ocurrir en un viejo chalet abandonado, donde comenzaron a ocurrir todo tipo de hechos extraños. Al principio, cuando llegamos, un nutrido grupo de investigadores, nada hacía pensar que iba a ocurrir algo extraño. Sí nos sorprendió que fuimos testigos de la aparición en el cielo de los famosos satélites Starlink, que últimamente están siendo confundidos de una forma muy evidente con ovnis. Y sin embargo,
son los satélites de Elon Musk. Más allá de eso, bueno, pues realmente nos llamó la atención que en la primera parte de esa investigación que se iba a acometer en una vieja casa abandonada a cuyos pies pues hay una vieja alberca y luego subiendo unas escaleras nos encontramos con un remozado chalet. Bueno, pues en esa primera parte apenas indicaciones de nada. Peligro, accidente, una viga que iba a caer, que era lo que nos decía una y otra vez las psicofonías que estábamos captando en ese lugar, como si fuera algo premonitorio, o tal vez un viejo reflejo del pasado que nos hablaba muy a las claras de lo que había ocurrido allí. Más allá de aquello, no hubo que vivir ningún acontecimiento extraño de mayor importancia. Casi resultaba decepcionante. Seguimos investigando. Decidimos subir al viejo chalet, un chalet de 2 plantas, con una piscina curiosa en forma de riñón y que nos habían informado que allí precisamente había muerto ahogada una persona y que con posterioridad el dueño de la casa se había quitado la vida. Muchas veces este tipo de comentarios está muy al hilo de la leyenda urbana, donde pocas veces se sabe si algo es real y pocas veces se sabe si algo pues es pura imaginación. Sin embargo, hubo un momento en el que, estando allí, comenzamos a hacer pruebas y simplemente las psicofonías a través de nuestros ordenadores y de nuestros equipos decía aquello de mujer, mujer. Les recordaba a alguien a su mujer y dado que en el grupo había un grupo de chicas, valga la redundancia, pues decidimos hacer 2 cosas. Las chicas investigarían en la planta de arriba, a un lado, los chicos investigarían en la planta baja, a otro lado. Y así comenzó la noche llena de sorpresas, porque muy pronto la temperatura donde se encontraban las chicas comenzó a bajar, de una forma abrupta, de una forma evidente, muy sintomática. Se llegó incluso a creer que tal vez había corriente generada por todo lo que podía ser la carestía de ventanas y demás que suele haber en estos sitios. Pero la corriente tiene una particularidad, que tiene una dirección de un lado a otro. Nunca va de arriba a abajo, de abajo a arriba y bajando de una forma notoria bastantes grados de temperatura. Inmediatamente después la máquina comienza a lanzar psicofonías. Psicofonías que decían que una mujer de ese grupo le recordaba a su esposa y que era suya, como si tuviera un agudizado instinto de posesión. Dadas las circunstancias, bueno, pues pensamos que simplemente se trataba de una de esas tantas advertencias que nos han hecho en tantas ocasiones y que únicamente, bueno, pues puede tener un desarrollo con lo que ocurre en este tipo de lugares, pero sin más que psicofonías como las que se pueden grabar en cualquier otro punto. Sin embargo, lo curioso es que mientras que aquello decía mía, mi familia, mi mujer es mía, pues tenemos la ocasión de vivir algo que realmente nos llama mucho la atención. Y es ni más ni menos que una de estas chicas que estaba con nosotros precisamente en este edificio investigando, en este viejo chalet, pues grita, dice que algo le ha arañado y su compañera, que estaba justamente a su izquierda, la ilumina y tiene la ocasión de ver cómo el cuello ha quedado con unos profundos arañazos que desde luego ella no se había podido hacer. Unos arañazos que eran sintomáticos y evidentes y que estaba profundamente conmocionada, en shock. Prácticamente no podía ni sabía qué hacer o qué decir. Primero se lo tomó con buen humor, pero
como se suele decir por Andalucía, la procesión va por dentro y quedó muy, muy, muy tocada de aquel incidente. Decidimos ir a la piscina a tratar de grabar psicofonías y alguien se animó a decir aquello de, oye, ¿por qué no hacemos una sesión de Ouija aquí? La Ouija funcionó. Comenzó a decir diferentes mensajes de los asistentes que no estaban ni siquiera participando en la Ouija ni conocíamos su vida, por lo menos en profundidad. Y posteriormente, nuevamente surge el propietario de esta casa, según se identifica, y comienza a decir aquello de es mía, esa mujer es mía. Algo que coincidía con las psicofonías que habíamos podido grabar. Nos quedamos muy impresionados. No sabíamos cómo podía resultar aquello si simplemente era algo que intimidaba pero no iba a pasar de ahí. Pero pasó. A la hora de irnos, a la hora de marcharnos, nos encontramos con un fenómeno también desconcertante. Esta misma mujer, estando sola, en pie, sufre un empujón y afortunadamente llevaba una mochila en su espalda, porque de lo contrario se hubiera dado un fuerte golpe en la nuca que quizás hubiera provocado un daño de consecuencias incalculables. Simplemente supimos algo. Aquel día aquello nos había advertido y esa advertencia tenía que ver con la mujer que nos acompañaba en el grupo, que les recordaba a la difunta esposa, aquella que se habría ahogado precisamente en la piscina y que por unos momentos causó una terrible ansiedad en aquel grupo de investigadores, de personas que, dejando a un lado el interés por los fenómenos paranormales, se quiso interesar más por la persona, por su seguridad, porque estuviera bien, antes que seguir en un lugar encantado y haber lamentado una tragedia. De alguna forma u otra, hechos que parecen inusuales y que, sin embargo, a día de hoy se están produciendo en un lugar, la Casa Amarilla, el chalet encantado, que ahora más que nunca podemos decir que en su interior ocurren hechos paranormales de difícil explicación y que ocasionalmente pueden llegar a mostrar esa violencia que hoy les he querido narrar. Una violencia que cuando menos es peligrosa. La película que hoy les recomiendo ver se titula Cuando acecha el mal. Un mundo de demonios, un mundo de problemas y un mundo donde el terror acecha a cada minuto de metraje. Le invito a ver el tráiler. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno. Tenemos que encontrar a la bestia antes de que nazcan más.
Los tiempos de la fe se terminan rápido. Y hasta aquí este programa de hoy de Andalucía Paranormal. El tiempo vuela, ¿eh? El tiempo vuela y esta casi hora ha pasado rápidamente. Pero yo les invito a seguir viendo nuestra cadena 7 Televisión. Les recomiendo que no se pierdan este mismo programa en la redifusión o a través de la página web de 7TV Andalucía. Tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Y por supuesto, como siempre les digo, disfruten del misterio y sean felices. Muchas gracias.